Oiga, increíble, me parece, de verdad, me he conmovido con muchas cosas, pero me conmueve muchísimo la manera tan amorosa en que cada uno decidió quedarse hasta el final. Y yo sé que todos en algún momento han dicho, uy, pero no era 8 minutos por speaker. Pero a pesar de eso, el amor nos ha sostenido y todos dijeron, voy a decidir quedarme hasta el final. Y me parece buenísimo y lo agradezco profundamente. Entonces quería contarles que yo soy de un pueblo con un nombre muy raro del Tolima. Y yo soy de un pueblo que se llama San Antonio de los Micos. Y me encanta, y me encanta que cuando digo esto, generalmente pasa que la gente me mira a la cara y dice, ah, sí. Y es buenísimo, ¿no? Yo digo, bueno, sí, me tocó. Y hablando, y ya que todos se están fijando en mi cara, quiero conectar con que Popscar siempre en Muchaiza me dice, y ahora con ustedes, Eddie, que viene de Oriente. Y entonces la gente se espera que yo entre con los ojos rasgados y entro yo y la gente dice, ¿qué? Y dice, de Oriente, porque viene de Chuachi, Cundinamarca, del Oriente de Cundinamarca, que es otro pueblito donde yo vivo. Y ahí me toca venir cada tanto a Bogotá y es 1 hora de camino y 1 hora de regreso. Entonces ahí tiene uno una oportunidad de pensar la vida y a veces me llegan como unos pellizcos ahí en la dermis y por eso quise proponer esta imagen de unos pellizcos. Y entonces quiero contarles 3 pellizcos que me asaltaron en estos días y quiero de corazón contarlos de la manera más transparente posible, porque de pronto y de casualidad, algún pellizco que me pasó a mí es el pellizco que su epidermis necesita. ¿Cierto? No sé. Vamos a ver, no sé. Entonces les quiero contar que hay un primer pellizco que me sucedió acordándome de algo de mi infancia. Y es que cuando yo tenía 7 años migramos de San Antonio de los Micos, del Tolima, a Bogotá y nos metieron a la escuela, que era un curso como de 35 niños, la escuela pública. Y entonces empezaron a enseñarnos los números y un día la profe dijo, bueno, para mañana traen pegado en la hoja del cuaderno los números, recortan los números y los traen del 1 al 10. En el primer renglón el 1, el 2 y el 3. En el segundo renglón el 4, el 5, el 6. Y en el tercer renglón ya saben los otros 3 y en el último el 10. Entonces yo me fui para la casa, le conté a mi mamá, una hermosa campesina de San Antonio de los Micos, y mi mamá me dijo, bueno, hágalo. Entonces yo recorté, juicio, me encantaba la escuela, entonces yo chum. Y cuando tenía los 10 números ahí y los organicé antes de ponerles colbón, ¿sí? Porque no había Pegastit, sino era colbón. Es otra época, ¿cierto? Yo tengo 46 años. Somos del team que no nos da pena decir la edad. Entonces, pasó lo siguiente, y es que yo organicé en la hoja los números y pasó esto. Entonces yo dije, uy, pues madre, ¿cómo? O sea, chévere el primer renglón, el segundo renglón chévere, el tercero chévere, pero el último quedaba como el 10 solo. Y esto no es una imagen de ahí, pero fue lo que me pasó en la cabeza y es lo que quisiera contarles. Y es que yo dije, eso es como feo, como ese 10 ahí de últimas. Y entonces algo me pasó en la cabeza teniendo las fichas ahí solas y dije, oiga, ¿y qué tal si uno pone arriba el 1, en el segundo renglón pone el 2 y el 3? Es que vamos a ir a la imagen para explicarlo porque yo no sé cómo explicar esto. La siguiente diapositiva, esa. Entonces, mi cabeza hizo este diagrama y es el 1, el 2, el 3, el segundo ponemos 3 y en el último daba justo para poner 4. Y yo dije, Jesús bendito. No sé si dije Jesús bendito porque no sé cómo, pero hoy diría Jesús bendito. Y yo dije, ¡ay! Esto queda como un arbolito. O sea, si yo le pinto hojas y le hago un tronquito, es como un árbol y al mismo tiempo estoy haciendo la tarea. Y yo dije, no. Y yo no sabía en esa época que eso se llamaba idea. Yo no tenía ni idea que eso era una idea. No tenía ni idea que eso era una idea. Sí, pero es así. Y entonces llamé a mi mamá, mamá, mire, ¿qué tal? Así un arbolito, increíble.
Y mi mamá, una campesina hermosa de San Antonio de los Micos, Tolima, me dijo, pero usted me acaba de decir que su profe le dijo que del 1 al 3, del 4 al 6. Y yo, sí, mamá, pero mire, yo le había armado sin pegarlo, pero ya lo había armado. Y le hago el tallo. Y mamá dijo, no, haga lo que le dijo la profe. Y entonces yo, con 7 años, le dije, bueno, mamá, listo. Y al otro día llegamos a la escuela, la profe nos hacía abrir a los 33 el cuaderno sobre la mesa y pasaba bien y chuleaba, bien, chuleaba. Me cogió a mí, bien, me chuleó yo, listo. Y unos puestos más adelante le dice, niños, miren esto, Carolina, venga al frente. Una niña hermosa llamada Carolina. No sabía que era hermosa, simplemente me parecía un ser luminoso. Y entonces le dice, pasa, y la profe coge el cuaderno y lo muestra y dicen, miren. Y ella había pegado los números de esta manera. Y la profe llega y dice, ¿sí ven? Esto sí es ganas de hacer bien hecha la tarea. Y yo, me dijo, a la voz de 3, un aplauso para Carolina. Y entonces, a la 1, a las 2. Y ahí la profe hizo algo que a mí, de verdad, es como un pellizco del pasado que viene al presente. Y es que se metió la mano al bolsillo, la Carolina estaba acá, y a las 3. Y entonces todos empezaron a aplaudir. Y ella hizo así y empezó a botarle confeti a Carolina en la cabeza. Y yo estaba feliz, porque en esa época uno no sabía qué era la envidia. Me gustaba que ella estuviera viva. Y yo me acuerdo en cámara lenta cómo Carolina le caía el confeti en la cabeza y ella hacía así. Y yo decía, es como la definición más clara que yo tengo de satisfacción en la vida. Y yo también aplaudía y de verdad era feliz de verla. Y entonces me llegó ese pellizco ahora en el presente para decir, ¿y yo cuántas ideas en la vida he tenido que no las desarrollé por X o Y razón? Y entonces ahí voy, los dejo ahí y conecto con el segundo pellizco, que lo voy a hacer muy rápido para poder llegar al tercero, que es el que me tiene atravesado el corazón. Y es que en el segundo pellizco es que años después, cuando yo tenía 13 años, le dije a mi papá, y me alegra contar esto delante de mi hermano, que yo quería trabajar un diciembre. Y mi papá dijo, pero usted tiene 13 años. Y yo le dije, papá, yo quiero trabajar. Y me dijo, ¿qué idea tiene? Y yo le dije, papá, acabo de ver en el almacén allá a 3 cuadras que hay unas camisetas y en la camiseta, en la marca, está la dirección de la fábrica. O sea que si uno va a la fábrica las consigue baratas y yo puedo vender. Me dijo, pasaron muchas cosas, nos conseguimos 50,000 pesos y fuimos y compramos 25 camisetas a 2,000 pesos. Y yo las vendí a 2,500. ¿Y saben qué pasó? Este es el momento de interactuar. Yo pregunto, ustedes responden. ¿Y saben qué pasó? Voy a hablar. ¿Y saben qué pasó? Es que estoy verificando si están con incógnita de lo que estoy contando, porque puede ser que les valga 5. Pero ¿saben qué pasó? Las vendí en 3 días. Un niño de 13 años vendió 25 camisetas en 3 días. Yo decía, pucha, yo soy un berraco. Y entonces compré más camisetas y pasó así 3 veces, las vendía muy rápido. Y la última vez que compré, usando siempre el mismo capital, se me quedaron 16 sin vender y ya era 23 de diciembre. Y yo dije, si no vendo esto mañana, mejor dicho, stock de inventario, ¿cómo se llama eso? No sé, empresarialmente, ¿cómo se diga? Y fui donde un primo y él me dijo, se las compro todas. Y yo, de 13 años, emocionado, dije, uy, yo dije, increíble, es como subir una pirámide, o sea, soy un vendedor increíble. Y él me las compró todas y me dijo, pero hagamos una cosa, hágame el 20% de descuento. Y yo, sí, listo. Y yo me fui feliz para la casa porque era 23 de diciembre y las había podido vender todas. Y fui donde mi mamá tolimense y mi papá tolimense. Y fui feliz. Y el 24 por la mañana llegó, oiga, un momento,
pero si yo compro un producto a 2.000 pesos y lo vendía a 2.500 y hago el 20% de descuento, o sea, las vendí a 2.000. Pero yo tuve que coger buseta para ir donde mi primo y devolverme y coger. Yo dije, perdí plata. Entonces ahí vino otro pellizco y es que uno puede tener grandes ideas, pero hay que cuidar los costos fijos. Y aquí quiero saltar a la tercera y última parte del pellizco, y gracias por escuchar, y es que años después yo monté una empresa que hacía logística y producción de eventos, que era una microempresa. Era muy chiquita y teníamos sonido, luces, y mi papá, el tolimense, nos está funcionando bien la repetición, tolimense. Entonces, mi papá tenía un Renault 4 y era para cuidar los costos fijos, pues no había que alquilar un carro, sino que mi papá en su Renault 4 hacía maravillas. Y entonces él lo llenaba de equipos y le ponía encima un Renault 4 para todos los mayores de 30 años que saben qué es eso, ¿cierto? Ay, Andrés. Y entonces, para llegar al final de este pequeño speech, es que mi papá, yo recuerdo mucho cuando terminaban los eventos, llenábamos ese carro y mi papá se iba y había una cosa muy curiosa que pasaba que me llega como un pellizco en mis viajes a Choachí, y es que mi papá, cuando íbamos a subir los puentes, sobre todo los de las Américas, porque nosotros vivíamos en Kennedy, mi papá, el carro se le empezaba a colgar a tu abuelo y él empezaba a hacer así. O sea, él cogía la barra de cambios aquí, así. No sabía, lo viste en Discovery Channel. Y entonces cogía la barra de cambios y pasaba algo que yo no entendía. Y era que él, cuando iba a subir el puente, el carro bajaba de velocidad y él empezaba a hacer. Y hacía como. No lo puedo imitar bien, pero es que era indescifrable. Y yo estaba aquí al lado, mamado, rendido de haber trabajado. Y yo decía a mi papá, y siempre le hacíamos bullying. Bullying, en esa época no sabíamos qué era el bullying, pero ahora sí. Y nosotros decíamos, no, que mi papá va subiendo los puentes y empieza como a echarle carbón al carro. Y siempre nos burlamos de eso. Y conecto ahora porque esa empresa creció y eso es otra historia. Y pudimos hacer muchísimos eventos y compramos pantallas y tarimas y no sé qué. Y ya mandábamos todo en camiones, hicimos muchos eventos. Y como esas cosas del éxito, supuestamente, la pirámide del éxito que uno va subiendo a ser el uno, a propósito de este dibujo, eso me lo acabo de inventar, me pareció súper bueno el apunte. Y dije, ¿cómo uso ese recurso? ¿Cómo dejo esa diapositiva ahí todo el tiempo y no la uso? Me salió. La pirámide del éxito. Y entonces, resulta que yo me compré un carro, el berraco. Un carro, una camioneta negra, último modelo, que hacía masajes en la espalda y todo. Muchas veces vine a trabajar a Munchaiza y en ese carro. Y entonces, el éxito, el número uno, no sé qué. Y vino pandemia y entonces teníamos un gran hotel con mi esposa y ¡pum! Y teníamos un teatro en el Parkway y la pandemia y ¡pum! Y estábamos construyendo una casa grandotota en el campo y ¡pum! Ya todos sabemos qué pasó en la pandemia, que la vida se resetea, ¿cierto? Y entonces me toca vender esa camioneta de 3.500 centímetros cúbicos y me compré un Renault Symbol 2006, viejito. 2006. Y entonces, para terminar, quiero contarles que yo vivo en Choachí, como les dije, y hace unos meses el camino, y me alegra profundamente contar, aquí está mi sobrino y mi hermano, y nunca había contado esto para ellos y para el corazón de todos. Hace unos meses, en mi Renault Symbol 2006, con varias imperfecciones, le cerraron. Mi hijo estudia en una escuela alternativa, entonces que nos está viendo, el Simoncho. Y entonces
no podía ir por arriba a llevarlo al colegio, sino que me tocó dar una vuelta porque estaban haciendo una placa huella. Entonces tuve que ir por otro lado y llegar a la montaña subiendo. Entonces iba mi hijo y yo iba subiendo y hay un momento donde yo siento que el carro me empieza a fallar. Y yo digo, uy. Y entonces son cosas que solo entendemos los papás o las mamás y los hermanos. Y entonces yo digo, o sea, yo miraba a mi hijo y yo sé que para él es muy importante ir a estudiar y allá lo está escuchando. Y yo decía, este carro no se me puede varar porque Simón tiene que llegar. Tiene que llegar. Y entonces uno coge la barra de cambio y uno no sé por qué, pero uno cree que apretándola más el carro funciona más. Y uno coge la cabrilla duro y si el carro empieza a perder fuerza, hay como esas ganas y todo lo que uno ama a un hijo y uno dice, esto tengo que lograrlo. Y hay una cosa que le pasa aquí con los hijos. Y entonces uno, cuando ya siente que el carro no tiene más fuerza, entonces uno empieza a hacer. Porque uno cree que de esa manera va a llegar. Y ese fue el otro pellizco que me dio en un viaje a Choachí. Entonces, ese pellizco es que el amor todo lo mueve. El amor de un papá. Porque papá es el papá. Y entonces quería agradecer por estar aquí. El amor todo lo mueve. Recuerden que si tienen una idea, cuiden los costos fijos. Y si tienen una idea, hagan la tarea. Y para terminar, yo fui el último en entregar estas diapositivas altamente diseñadas, porque estaba haciendo otra tarea y quería decírselo a mi sobrino y a mi hijo que está allá en Choachí con mi familia escuchándonos. Y es que hay que hacer creativamente la tarea y no perder el impulso de las ideas. Y por eso entregué las diapositivas tarde, porque yo dije, ¿qué carajo? Sin importar los años que hayan pasado, hay que buscar la satisfacción, la alegría o como se llame, Dios, la espiritualidad. Entonces yo esta tarde hice mi tarea y se las quería mostrar. Muchas gracias.